César, en la semana pasada se celebró precisamente la Semana Internacional de la Mujer y usted, a raíz de ese hecho que estoy comentando, daba una conferencia en la Escuela 30 sobre mujeres destacadas de Dolores. Y a mí me parecería importante que en la charla de hoy habláramos sobre una mujer que tuvo una importante actividad aquí en Dolores y que fuera considerada la primera maestra de nuestra ciudad. Me refiero, obviamente, a Manuela Gutiérrez de Urdanbidelus. ¿Qué podemos decir de ella? Sí, no, quiero decir además, aclarar que fue una charla, no una conferencia. Conferencia ya es algo más solemne. Yo, gracias a Dios, nunca he sido solemne y a medida que pasan los años, menos, al revés de ciertas personas. Sí, lo curioso es que no sea solamente un día, sino toda una semana, cosa que me parece muy bien. ¿eh? Y empecé precisamente la charla con doña Carmen, aunque cuando por la trascendencia, porque fue la primera escuela de Dolores, y en el tiempo también, porque fueron 40 años nada menos que estuvo de maestra, ¿no? Ella había nacido en 1820 en Buenos Aires y había asistido con las hermanas a un colegio de las señoritas Guerra, que era famoso en Buenos Aires, y tanto es así que Navarro Viola, que fue juez de Dolores, creo el segundo o tercero juez del crimen, que desarrolló una gran tarea. Él recordaba que había empezado su actuación docente, que fue muy larga, porque él actuó mucho en el Consejo Nacional de Educación y en el provincial también, en la escuela de las señoritas Guerra como profesor de historia, geografía y no me acuerdo qué otra cosa. Y hablaba de la trascendencia que tenía este colegio ya en Buenos Aires. Era particular. El señor Gutiérrez acá había establecido una casa de comercio, ¿no? Y había venido en el año 34 con su familia, su esposa, y creo que tenía dos hijas más, y que venían en carreta, ¿no? Y allá por el año 1835, don Mariano Mendiburo, que era comerciante y estanciero, y que le preocupaba mucho la educación, había sido un alumno destacado de la escuela de Buenos Aires, primera escuela primaria, y que en la época de la independencia les dan una medalla de oro a los niños que más se destacan, especialmente está el Cabildo, está Mariano Mendiburo, ¿no? Y iba caminando y al pasar por una ventana escucha el inconfundible rumor de una persona mayor que interroga y de niños que contestan, que todos los hemos oído cuando hemos pasado frente a una escuela. Y entonces él se acerca y se queda escuchando, porque había habido intento de hacer una escuela primaria con un señor Galán que después se fue, y no había escuela. Dolores carecía de esto que es indispensable. Y entonces, él averigua y es una escuela de la señorita, tenía 15 años tenía la maestra, Carmen Gutiérrez, que después se va a casar con un señor Urdanbidelus, que yo siempre suspendo, ¿por qué Gutiérrez y no Gutiérrez? Si habría sido una equivocación del registro civil, que había bastante, o del despacho parroquial donde le habían sentado, para entonces todavía no existía el registro civil, ¿no? Y entonces averigua y se entera por la señorita esta, que asisten voluntariamente niños, niñas. Era de mujeres. Era de mujeres, y que ella enseña labores, a coser, enseña a bordar, y enseña además las primeras nociones, las primeras letras, como se decía, es decir, lectura, escritura y algunas cuentas matemáticas. Y además lo que era imprescindible entonces, que era el catecismo, que lo aprendían con unos versos, ¿no? Para que quedara mejor, ¿no? Para que se acordaran mejor. Y
y sigue, entonces ve un grupo de señoras para que la vean a ella, para que se haga cargo de una escuela, que le van a proporcionar los medios. Y ella al principio se niega, diciendo que no tiene experiencia y que lo hace solamente por pasar el rato, digamos, ¿no? Pero la convencen. Y entonces empiezan a concurrir y creo que empiezan a ir no solamente niñas, sino también varones. Ella iba a desarrollar una labor en nuestra ciudad como docente de aproximadamente 4 décadas, César, ¿no? 40 años, nada menos, ¿no? Y siempre tuvo alumnos, y en los... Don Juan B. Selva y Toto Selva se han ocupado de ella. Y una escuela de acá de Dolores lleva justiciosamente el nombre de ella, ¿no? Porque si alguien se... Hay que siempre recordar a los maestros. En una época que no era difícil, que era difícil, mejor dicho, nada era fácil en esos años, y además estaban, como siempre, muy mal pagados. Claro, yo justamente veía el pasado 11 de septiembre, el día del maestro, y justo el día del centenario del fallecimiento de Sarmiento, que aquí en el cementerio local se le rendía un homenaje a esta señora de Urdambidelus, precisamente el nicho que guarda sus restos está en la misma construcción, digamos, en la parte de atrás de donde se encuentran los restos de Ramón Melgar. Y la destacaba como primera maestra también Juan Bautista Selva en aquel álbum tan conocido, tan famoso que saliera a raíz del centenario de Dolores. Y una pregunta que yo quería hacerle, César, esta mujer muere ya octogenaria o nonagenaria porque muere en 1908, es si fue reconocida en su tiempo. Fue reconocida en su tiempo y apreciada, ¿no? Y el artículo que aparece en el álbum de Dolores, de don Juan B. Selva, es de una entrevista que es un poco más amplia, que él realizó muy poco tiempo antes que ella muriera y que se publicó en 1912 en una revista que colaboraba don Juan, que se llamaba La Gaceta de Dolores, muy buena, que las cubiertas eran dibujadas por ese gran pintor que vivió acá en Dolores, Nicanor Vázquez. Y ahí trae una serie de datos, ¿no? Ella también, desde luego, como todas las mujeres de esa época, trabajaba en las comisiones de la parroquia, para mantener la parroquia, limpiar la parroquia y conseguir dinero para ir ampliándola, ¿no? Es curioso, creo que por iniciativa, no sé si fue de Sarmiento, la seda natural, que era de luego producida por los gusanos de seda alimentados por Moreira, y que acá en 1912, en la primera exposición internacional de París, cuando se construyó la Torre Eiffel, ¿no? Y alguna serie de cosas más que desaparecieron, porque creo que había un silo como de 12 metros, pero también eso desapareció. La Torre Eiffel, digo de pasada, la querían suprimir, y un gran grupo de gente pidió que siguiera permanentemente, ¿no? Y de acá de Dolores, eso sí, seguro por iniciativa de Sarmiento, se iba a mandar los gusanos productores y los productos de estos gusanos allá a la exposición internacional, que debe ser por 81, 82, no me acuerdo, después hubo una serie. Se realizó en París. En París, sí. Ella tenía una gran memoria y le dio muchos datos históricos a don Juan Selva. Entre otros, cuando la entrada de los que traían la cabeza de Castelli, la traía un tal Durán atada al pretal del caballo, ¿no? Un caballo blanco, para que fuera más dramático. Entonces vendría el pecho del caballo blanco, que ahí venía la cabeza ensangrentada, ¿no? Que era mucha gente lo vio a eso. Era uno que había sido asistente de don Juan Sosa, y eso le contaba. Además ella lo había conocido no solamente a Castelli, sino a los Ramos Mejía, a toda la gente de pro de esa época. Y eso a través del tiempo. Ella le transmitió vivo a don Juan lo que era Dolores, el Dolores de antes, desde la
revolución, durante y después, y además recordaba que en un viaje que había hecho a Buenos Aires, se había enterado de ya la inminente construcción del tramo Chascomús-Dolores, porque el ferrocarril del sur era solamente Plaza Constitución, Chascomús, y entonces se enteró, ya inminente empezaba el otro día. Así que cuando llegó ella, ya pudo traer esa noticia que ya era un progreso, ¿no? Desde la cabeza de Castelli, había vivido toda esa cabeza de Castelli a este gran adelanto indudable que era el ferrocarril. Claro, ya cuando nacía Juan Bautista Selva, que si no me falla la memoria, nace en 1875, ya había justo llegado el ferrocarril a Dolores. César, de cualquier manera, usted recién citaba un poco la traída de la cabeza de Castelli y demás, y bueno, justo donde estamos ya, o entramos a partir de mañana en octubre, mes, digamos, que de alguna manera está perfectamente emparentado con ese hecho, con la Revolución del Sur, porque este hecho tenía lugar el 29 de octubre del 39, bueno, en alguna próxima charla podríamos venir sobre esta cuestión. Yo le doy las gracias por esta recordación que hemos hecho de Manuela de Urdán-Videlo. Muchísimas gracias. Bien, seguimos nosotros con más notas de interés general en Dolores es Noticia. Adelante, por favor.